Hay un argumento con el que los neoliberales, que han dado el golpe de Estado para imponerse de manera brutal, poniendo a Dina Ercilia como presidenta, utilizan para justificar las masacres de ciudadanos peruanos. Y el argumento es el siguiente: hay una cúpula, una organización que está constituida por comunistas terroristas que, abusando de la ignorancia del pueblo, los orillan a actos vandálicos, y el objetivo es derrocar el gobierno central y dar un golpe de Estado para imponer un régimen al estilo Pol Pot. Más o menos son los argumentos que esgriman desde los secuaces que acompañan a la señora Dina Boluarte. En este espacio vamos a responder a esas falsas acusaciones. Y para esto vamos a revisar el contexto de lo que es Puno, que es el lugar donde se han vivido los momentos más tristes y dramáticos el día 7 de enero. ¿Sí? En principio, para todos aquellos que articulan estas mentiras bárbaras, hay que hacerles acordar que no se trata de una camarilla de secuaces, de compinches tratando de darle un golpe de Estado que surgieron de la nada. No, este es un proceso histórico que tiene cientos, hay quienes dirían incluso miles de años de antigüedad. Pero vamos a quedarnos en el contexto cercano, ¿sí? Quienes han promovido este acto de protesta legítimo han sido básicamente los pueblos aymaras y quechuas. El pueblo aymara y el pueblo quechua, para ser más específico, ¿sí? Y estos son, insisto, culturas milenarias. Los aymaras son descendientes de lo que fue el Tiahuanaco o el Tiahuanaco, del que se funda el Tahuantinsuyo, conocido también como el Imperio de los Incas. Me quedo con la expresión Tahuantinsuyo, pese a un amplio debate que hemos tenido sobre el tema. Pero en fin, ¿sí? Los aymaras son descendientes de los Tiahuanaco, una cultura milenaria. Se tiene registro de ella de hace 2000 años. Junto con esta población también salieron a protestar los quechuas. De acuerdo a las estadísticas, en el Perú existen más de 550.000 personas, más de medio millón, casi 600.000 personas, que se reconocen a sí mismos como aymaras. Nada más en las localidades donde se han presentado estas manifestaciones están en torno de 125.000 aymaras, la misma cantidad similar de quechuas, 150.000 en Puno. Son poblaciones con una tradición milenaria de defensa de su identidad. Gente que además ha asimilado bien muchos conceptos de Occidente, como la cristiandad, por ejemplo. Si bien es cierto, veneran a sus antiguos apus y a las deidades precolombinas, una de las principales celebraciones de Puno es la mamacha de la Candelaria, que es la Virgen María. O sea, qué símbolo más occidental que eso. O sea, vamos haciéndole entender a estas personas que las personas que han salido a protestar de comunistas no tienen absolutamente nada. Y acá hago un paréntesis: ser comunista no es malo. Lo que estoy diciendo es, lo malo es ponerle un título a alguien que no lo es. ¿Sí? Son pueblos que además tienen intrínsecamente desarrollado, por decirlo de alguna manera, habilidades comerciales que les han permitido sobrevivir ante situaciones extremadamente adversas. Tienen muy claro el ejercicio de sus derechos, de sus libertades económicas, de la propiedad privada, del ejercicio de la empresa, porque es la única manera como han podido salir adelante. Es la única manera como el pueblo de Puno, del que estamos hablando ahora, ha podido proveerle alimentación a sus familias, porque si fuera por el Estado la cosa sería más que dramática. Les voy a dar algunas cifras. Por ejemplo, ¿no? En Puno, el lugar donde Dina Ercilia dice que no sabe por qué protesta, es el lugar donde el sueldo mínimo es el más bajo de todo el Perú, 805 soles.
es lo que gana un ciudadano allá, ¿sí? Entonces, la señora tendrá que entender, pues, Dina Ercilia. O sea, tienen que entender lo que realmente pasa en ese país, en esa parte de nuestro país, ¿sí? Por ejemplo, tristemente, el 70% de los niños tiene anemia en Puno. El PIB o el PBI ha caído en el último trimestre y ha tenido un crecimiento bárbaro, exponencial, la inflación. Esa es la ciudad, esa es la localidad que le ha puesto el pare a Dina Boluarte. Y ella dice, pues no lo entiendo, por supuesto que no lo entiendes. Y entonces articulan estos argumentos, ¿no? Son comunistas que quieren dar un golpe de Estado. Y con ese argumento, Luis Alberto Otárola, el presidente del Consejo de Ministros de la señora Dina Boluarte, se ha presentado ante el Congreso de la República para obtener el voto de confianza, que es el requisito indispensable para ejercer como presidente del Consejo de Ministros. ¿Y saben lo que ha hecho la ultraderecha grosera en este país? Le ha dado el voto de confianza. ¿Ya? O sea, digo, el presidente Castillo sufrió para obtener el voto de confianza, que sus presidentes del Congreso obtuvieran el voto de confianza y hubieron las amenazas y esto y lo otro, y le cambiaron los ministros. Y este sujeto que llega con 40 peruanos fallecidos, y lo primero que hacen es el darle el voto de confianza y siga gobernando, siga para adelante, siga mintiendo, siga insultando a la población peruana, porque después de los tristes eventos del día 7 de enero, se han vuelto a ver manifestaciones en Moquegua, en el mismo Puno, pese a que han sido declaradas, entiendo, estado de excepción, en Cusco, manifestaciones en Ayacucho. Me acaban de escribir de Junín, de Huancayo, para contarme que se están desarrollando acciones sociales, civiles, indignados por el proceso. ¿Ya? Entonces, para aclarar, el argumento de que son comunistas que buscan un golpe de Estado queda absolutamente fuera de cualquier realidad. Son gente que vienen de culturas milenarias y que se han adaptado muy bien a los procesos sociales y económicos actuales. Ejercen el libre comercio, ejercen sus libertades económicas, o sea, comunistas no tienen nada, y que además han incluido en parte de su cultura agentes o elementos como la mamá Chacocharcas, que es la Virgen María, que sería un poco más o menos, si se entiende como los mexicanos, a la Morena, a la Virgen Morena, a la Virgen de Guadalupe, con las características propias del altiplano, ¿sí? Eso nos obliga a exigir a los monigotes que tenemos como autoridades a que recurran a un discurso real, honesto, porque si van a seguir insultando como lo ha hecho Otárola el día de ayer en el Congreso, lo único que va a conseguir es que se exacerben los ánimos. Entonces salen a decir, no, los medios de comunicación, no, que tenemos que buscar el encuentro entre todos los peruanos. Pero ¿cómo se logra eso si para obtener el voto de confianza el presidente del Consejo de Ministros sale a, yo voy a utilizar un término, ¿no?, a expulsar mentiras del averno que tiene como orificio ahí en el rostro, ¿sí? No mientas, Otárola. Porque finalmente, y vamos a ponerlo de esta manera, pues, el oficio de terruquear es un gran negocio. Andar terruqueando a las personas es un gran negocio, Otárola. Con ese oficio tú llegaste a presidente del Consejo de Ministros. ¿Ya? Con ese argumento se aprueban multimillonarios presupuestos, de los que nadie puede saber ni preguntar, porque como se tratan de partidas especiales de inteligencia, nadie puede investigar. Y son miles de millones de soles que se invierten supuestamente para acabar con este fenómeno de los terrucos comunistas. Son fantasmas de papel que ellos mismos crean para justificar sus presupuestos multimillonarios. ¿O no?
o no Otárola, sino cómo explicamos que el Ministerio del Interior ha recibido en el año 2022 un presupuesto de 11.000 millones de soles para implementar la seguridad en el país. O sea, aparte de las planillas, ¿quién se gasta esa plata? ¿Dónde está ese dinero? ¿Cómo se invierte? No, pues es el negocio de los que están siempre ahí. A pensarlo. Mi nombre es Juan José El Castillo, el J. Gracias por haber estado en nuestro canal Prensa Alternativa y me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas, Tupananchis Kama, cuya traducción al español es hasta volver a encontrarnos.